Bueno, por lo primero he cambiado el plano, como veis es más abierto, 3/4, creo que la composición queda mejor, ya me diréis en los comentarios. Lo segundo, este vídeo vamos a hablar un poco de la evolución del arte. Ya os lo comenté creo en el vídeo anterior, si no habéis visto el vídeo anterior os lo dejo por aquí. Bueno, el caso, evolución, ¿por qué esto? Porque la verdad es que últimamente, cuando estoy escuchando comentarios de cierta gente y tal, estoy viendo una actitud un poquito amish en cuanto a la evolución en lo que es el arte. Y me preocupa, ¿no? Un poco, ¿qué es esto de mentalidad amish? Pues bueno, no sé si sabéis, los amish por algún motivo dijeron, venga, siglo XVIII es el momento en el que Dios decide que la tecnología hasta aquí hemos llegado y ya de siglo XVIII para adelante todo el progreso tecnológico que se haga pues no lo tocáis. Y pues realmente ahora en el arte estoy viendo un poquito esto, ¿no? Es como de 2020 para atrás, efectivamente todo es válido y se puede utilizar en el arte. 2020 para adelante, cuidado. Entonces vamos a discutir un poco esto, pero dando una ojeada, digamos, al pasado, ¿no? Viendo un poquito cómo empieza todo esto del arte desde un punto de vista pues tecnológico. Sobre todo nos centraremos en esto en este vídeo, de la relación que hay entre la tecnología y el arte y cómo la evolución tecnológica ha permitido que el arte también evolucionara y cómo esto va a seguir sucediendo. Así que mira, no me enrollo más, tiro la intro y empezamos. A ver, como recordaréis en el vídeo anterior, nosotros discutimos un poco, que por cierto, ya os lo he dicho antes, pero lo tenéis por aquí el vídeo anterior. En el vídeo anterior lo que discutimos fue un poquito esa diferencia, digamos, que existe en el arte entre, pues como esas dos etapas que existe dentro de todo proceso creativo, independientemente de la disciplina que estéis realizando artísticamente, que es la parte, digamos, más intangible, que se desarrolla en el mundo de las ideas, y luego la parte más sensible, que entendemos como la parte que, digamos, se ejecuta, ¿no? Es decir, la parte que los demás van a poder experimentar. Independientemente, ya digo, del tipo de arte que hagáis. En este vídeo, precisamente, cuando hablamos de esa evolución que os he comentado antes, vamos a hacerlo de esta parte sensible, precisamente porque la parte intangible no varía. El mundo de las ideas es el mismo hace 3000 años, a día de hoy, y seguirá siendo el mismo dentro de 5000. Entonces hay que entender eso. La parte de las ideas es una cosa, funciona por un camino que va a tener menos evolución porque al ser una cosa intangible, pues sucede en nuestra cabeza y entonces pues ahí las cosas funcionan por unos derroteros X, pero aquí, que es cuando estamos hablando de esta relación entre arte y tecnología, pues realmente estamos hablando de esta parte, digamos, de ejecución de la parte sensible del arte. Bueno, como os he dicho, el tema de la evolución del arte va de la mano de la evolución tecnológica, ¿no? Es decir, una de las ideas clave que tenemos que entender es que el arte evoluciona a medida que la tecnología también lo hace. Y esto es una de las cosas que vamos a ir viendo en este vídeo, como ya he comentado. Entendido esto, yo divido esta evolución del arte, no estas distintas etapas que ha tenido el arte, en 3 etapas diferenciadas. Y la primera de ellas es lo que yo llamo la etapa del arte material. Entonces, ¿qué es esto del arte material, no? Yo llamo arte material a todo aquel arte que consiste en la manipulación de materia. Cuando digo materia, puede ser pintura, la pintura es materia, puede ser madera, hierro, mármol, si estamos hablando de escultura, todas estas cosas son materia. Puede ser un instrumento, el instrumento está hecho de madera, puede ser tinta, papel, si estamos escribiendo, da igual si lo hacemos luego con una imprenta, que tenemos tipos móviles, siguen siendo esos tipos móviles, esas letritas, ¿no?, que se utilizan cuando se inventó la imprenta, ¿no?, en el Renacimiento, todo eso es materia, y independientemente del tipo de arte que queráis imaginaros, siempre hay materia de por medio. O sea, cuando aparece la fotografía hay materia, cuando aparece el cine hay materia, siempre hay materia de por medio. Al final el arte no deja de ser, en esta etapa, la manipulación de esta materia, precisamente para lo que decíamos en el vídeo anterior, de yo tengo una idea que transmitir, voy a manipular esa materia para que tú puedas llegar a, digamos, experimentar esa idea y desarrollarla por dentro de ti, otra vez de nuevo en el mundo de las ideas, que es donde realmente se acaba de fraguar el arte, ¿no? Todo esto ya lo hablamos la semana pasada, pero bueno, que quede muy claro ese concepto de lo que hablamos de arte material, ¿no?, que para mí es la primera etapa y la más larga de la historia del arte. Y dentro de esta misma etapa, pues ha habido también evolución tecnológica y ha habido cambios. Y eso también es algo importante que hay que tener en cuenta. Y esos cambios son importantes de entender porque esos cambios pueden suceder incluso dentro de una misma disciplina. Es decir, por ejemplo, ya no diré ni pintura, pintura al óleo.
¿no? Que es algo como muy concreto, ya no es tanto una disciplina concreta de un tipo de arte, no, pintura al óleo, muy concreto. Pues no es lo mismo hacer un cuadro al óleo en el Renacimiento que hacerlo en el Barroco, que hacerlo en el siglo XIX, que hacerlo en el siglo XX. ¿Por qué? Porque existe una evolución tecnológica aún dentro de la misma cuestión que es pintura al óleo, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que vamos a ir viendo aquí. Y vamos a ir viendo cómo esa evolución tecnológica nos permite también que evolucione el propio medio, el propio arte, incluso la propia, digamos, subcategoría en este caso de arte, como puede ser la pintura al óleo, ¿no? Y en este contexto, por ejemplo, algo que considero que es muy significativo es, por ejemplo, la aparición de los tubos de pintura. Es decir, los tubos de pintura de óleo es algo que aparece en el siglo XIX. Y ese cambio tecnológico, porque al final no deja de ser un cambio tecnológico, hace que corrientes como el impresionismo puedan surgir. Y un impresionismo pues, más naturalista, que los temas incluso de los que se pinten cambien precisamente por un cambio tecnológico que es, pues ahora la pintura viene en tubos. ¿Y por qué es esto así? Porque hay que entender que la pintura, por ejemplo, en el Renacimiento que hablábamos antes, era un percal de cojones. Quiero decir, porque no, claro, la pintura no te venía en tubitos, la pintura la tenías que mezclar tú. Prácticamente tenías que hacer alquimia para tener las pinturas. Necesitabas tener los pigmentos, moler esos pigmentos, mezclar esos pigmentos, hasta poder tener, digamos, la pasta, entre comillas, que sería la pintura, y luego pintar con eso. O sea, antes de preparar un cuadro tenías que montar un cipote impresionante para poder tener todas las cosas listas. Eso significaba que tenías que trabajar en taller, porque imagínate hacer esto por mitad del campo, con viento, con condiciones que a lo mejor no son las mejores, y vas a estar horas así. Entonces, claro, obviamente la gente que hacía, pues pintaba en taller. ¿Por qué? Porque era más cómodo. Entonces, ¿qué podías pintar en talleres? Pues, ¿cuáles son los temas de la pintura renacentista? Pues tienes mucho retrato, también por el contexto, pero bueno, en fin, tienes mucho retrato porque el retrato se puede hacer en un taller o tú puedes ir a casa de uno a hacerle un retrato. Tienes muchas pinturas religiosas porque al final tampoco vas a ir a pintar un Cristo a un modelaje, puedes montarte una escenografía en tu taller y pintarlo allí. Y luego también tienes mucho bodegón, porque el bodegón también lo puedes hacer en tu taller. Pero tampoco tienes mucha pintura paisajística, que sea paisajística per se, es decir, que es irse a un campo a pintarlo. Esas temáticas no las tienes, precisamente porque era un percal hacer eso. Y porque además, una cosa que ya comentaremos más adelante, es el hecho de que estos talleres renacentistas, precisamente porque era un percal, muchos de estos talleres tenían a sus zumpalumpas, ¿no? A ayudantes, gente que pues básicamente entraba en el taller y empezaba pues un poco el becario, ¿no? El que en lugar de traerte el café pues se mezclaba los pigmentos y luego ya llegaba el artista con los pigmentos ya mezclados y tal. Claro, tampoco te ibas a llevar toda la tropa al campo, ¿no? Entonces, precisamente cuando aparece el tubo de pintura, el artista es más independiente porque ya no necesita a toda esa gente que le prepare todo el percal, no que necesita prepararse para montar un cuadro, y luego obviamente se puede ir al campo, ¿no? Porque ya no necesita estar atado al taller y precisamente como se puede ir al campo puede pintar naturaleza. Y ahí, durante el impresionismo, vemos muchos cuadros de naturaleza, de escenas de calle, de escenas de pues gente en un parque. ¿Por qué? Porque el artista se iba al parque a pintar esto, ¿no? Se iba al campo a pintar pues esa naturaleza, ¿no? Ya no necesitaba estar atado a pintar cosas que pudiera hacer en su taller. Eso es algo importante y es un cambio tecnológico que cambia la propia corriente del arte, ¿no? La propia manera de interpretar, por lo que hablábamos en este caso, pintura al óleo, ¿no? Y esto hablando dentro de una misma escuela, ¿no? Dentro de, por ejemplo, el óleo. Pero también ha sucedido que dentro de esto que hablamos de arte material han surgido escuelas nuevas, por ejemplo, la fotografía. La fotografía sigue siendo arte material, al menos el inicio cuando empieza, pero no es algo que existiera en el Renacimiento, ni existiera en el Barroco, que es un tipo de arte nuevo que aparece, y aparece pues obviamente generando malestar, porque digamos está dentro del mismo apartado que la pintura, en el sentido de que es obra, digamos, 2D, ¿no? Obra plana 2D sin movimiento, ¿no? La fotografía en este caso. Pero claro, esto también es lo que hacen los cuadros. Sin embargo, por el cambio que supone la fotografía, por la naturaleza de la propia fotografía, hace que la fotografía vaya hacia un camino que, por ejemplo, podría ser pues, más retratos, en un principio, ¿no? O más fotografía más documental, quizá cosas que necesitan como más exactitud. Sin embargo, el arte, la pintura, permite representar cosas que no están en este mundo, que no puedes representar físicamente, ¿no? Otro cambio tecnológico que hace que evolucione la pintura. Es decir, ya no hace falta que yo pinte lo que veo o lo que existe, sino que puedo pintar las virguerías que a mí me dé la gana, ¿no? Y entonces vuelves a tener otras corrientes artísticas, por ejemplo, el cubismo, el surrealismo, a pintura abstracta, son cosas que tú no puedes hacer, bueno, al menos no exactamente, luego sí que es verdad que, por ejemplo, en temas de surrealismo y demás, sí que existe fotografía surrealista, o por ejemplo, Chema Madoz es un buen ejemplo de ello, pero quiero decir que
a priori no es un medio que esté pensado tanto para eso, ¿no? Y también hace que evolucione la pintura, precisamente porque existe algo que suple una de las partes que la pintura hace, ¿no? Entonces, al final, todo como que se abre camino, ¿no? Existe una tecnología nueva, crea una nueva rama del arte, ¿no? Que es fotografía, y eso impacta en la rama que, pues, obviamente era homóloga en este sentido, o que como mínimo iba por unos senderos similares, y hace que los temas que se pinten, pues también cambien, precisamente porque hay una parte que ya absorbe la fotografía y entonces le da como, bueno, pues me has quitado un peso, dice la pintura, yo voy a pintar, pues voy a coger todo ese espacio que he perdido y lo voy a recuperar en otra área donde la fotografía no alcanza o al menos le cuesta más alcanzar. Y eso también es parte de esa evolución artística de la que estamos hablando. Lo que quiero decir con todo esto es que la evolución tecnológica y la evolución en el arte siempre ha existido. No es una cuestión nueva que venga pues con los últimos cambios tecnológicos de los últimos años, sino que es algo que ha existido durante siglos. Y al final lo que hay que entender, o al menos tal y como yo lo veo, es que cada cambio tecnológico supone tirar una piedra a un lago, ¿no? Y cuando tú tiras la piedra, pues hay ondas, hay salpicones y el lago pues está inestable. Pero al final, cuando pasa el tiempo, pues el lago se va estabilizando hasta pues volver a estar en calma. Eso sí, obviamente, cuanto más grande sea la piedra que lances al lago, pues habrá más salpicones, más ondas y más tardará en estabilizarse. Pero al final yo creo que todo vuelve a un punto de equilibrio porque es como tendemos a funcionar los humanos, ¿no? Al principio, pues obviamente la novedad pues genera ese malestar o al menos esa incomodidad de, ostras, ahora ya no sé muy bien cómo actuar aquí, pero al final las cosas se acaban asentando y eso es lo que hemos visto durante toda la historia del arte. Así que bueno, vamos a por la segunda etapa ahora, porque yo creo que la primera etapa ya la tenemos bastante bien vista. Para mí la segunda etapa es lo que podemos conocer como el arte digital. El arte digital cambia un poco el paradigma porque aquí ya no estamos trabajando con materia. Es decir, en el caso anterior, ya os comentaba, el arte material trabaja con materia, con cosas físicas, con cosas sólidas, con cosas que podemos manipular. El arte digital no. El arte digital trabaja con píxeles y trabaja con datos, pero no trabaja con una materia, digamos, tangible. Y eso hace que las dinámicas con este tipo de arte sean distintas. Sin embargo, el arte digital intenta hacer una cosa y es emular el arte físico. O sea, si os paráis a pensar, por ejemplo, tenéis programas como por ejemplo Photoshop o cualquier software de ilustración, tienes técnicas acrílicas, tienes técnicas de óleo, tienes técnicas de acuarela. No es exactamente como hacer esas técnicas en físico, pero todo digamos como que intenta emular. Del mismo modo puede pasar con programas de escultura, pues puedes hacer como si fuera mármol, acabados, no me refiero, como si fuera mármol, como si fuera hierro, como si fuera arcilla, como si fuera lo que te dé la gana, ¿no? Madera. Pero al final es eso, es como el acabado, pero la manera de trabajar con ello no es la misma que si fuera pues arte físico, ¿no? Porque al final no es lo mismo trabajar escultura con materias como madera o mármol, que al final es una técnica sustractiva, es decir, que tú quitas, pero no puedes añadir, que una técnica que podría ser aditiva, que puede ser la arcilla, ¿no? Tú la arcilla pues puedes quitar, pero también puedes poner y puedes, si te equivocas a la arcilla, pues le puedes poner más arcilla y decir, vale, pues vuelvo a trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un programa tipo Blender o ZBrush o lo que sea, tú tienes técnicas aditivas aunque trabajes con un acabado de mármol, ¿no? Cosa que en el arte físico no puedes hacer. Y en temas de pintura, por ejemplo, tú puedes trabajar una ilustración, empezarla con acuarela, que muy bien, luego seguir con óleo, de puta madre, cosa que en un arte físico más o menos podrías llegar a hacer, pero luego volver a trabajar con acuarela por encima del óleo ni de coña lo vas a hacer en físico. Y sin embargo, en un arte digital sí podrías hacer eso, ¿no? Entonces, digamos como que intenta emular las reglas, pero en algunas las sigue y otras te las puede saltar, ¿no? Un poco tipo Matrix. Al final el arte digital lo que hace es traer al juego un nuevo espacio, que es este espacio que existe dentro de nuestro ordenador, y dice, vale, pues lo que os estaba comentando, hay unas reglas que nos vamos a mantener, unas reglas que vamos a mantener exactamente iguales a las que tú, artista, ya conocías en la ejecución física del arte, de lo que has venido haciendo durante los últimos siglos. Sin embargo, como este espacio nuevo que hemos creado nos permite romper un poco las reglas de lo que pasa ahí fuera, ¿no? En el mundo físico, vamos a hacer que ciertas cosas sean más cómodas. Y ahora sí que llega la tercera etapa y la última, que es en la que nos encontramos, que es cuando llega la IA. Yo os comentaba antes que cuando tú tiras, bueno, que cuando aparecen estos cambios, ¿no? Es como tirar una piedra en un lago, ¿no? Tú tiras la piedra, hay unas ondas, salpicones, lo que sea. Bueno, pues la IA no es que sea tirar una piedra. O sea, la IA ha sido tirar un puto meteorito. Y entonces, claro, ahora mismo el lago está pues bastante revuelto porque el cambio que ha supuesto la IA es muy fuerte
Y realmente, incluso yo, que la vengo siguiendo desde el principio, prácticamente 2022, con los primeros modelos y todo esto, porque ya empezaba a ver que algo había ahí, aunque realmente en aquel momento era un truño como una casa, pero aún a día de hoy no es perfecto y todavía considero que es una tecnología prematura, aunque la considero que ya es útil en ciertas áreas y con ciertas técnicas, considero que todavía no ha llegado a su pico. Es decir, todavía no la hemos visto, digamos, en esa etapa de una tecnología madura. Para mí, la IA no es una tecnología madura, pero es una tecnología prometedora y una tecnología que pues, marca una tendencia que todavía no sé exactamente cuál va a ser, pero que sí que sé que va a tener un papel que jugar y que es muy importante como artistas que estemos al tanto de esto y que no lo ignoremos porque no me gusta. Te guste o no te guste, hay que echarle un ojo y hay que estar pendiente. Una cosa es que tú no lo uses, pero creo que como mínimo ese ojo y estar pendiente de todo lo que está pasando aquí sí que es importante. Como mínimo estar informado. Luego ya las decisiones personales en cuanto a tu arte, el arte es una cuestión muy personal y ahí sí que, pues obviamente puedes hacer lo que te dé la gana. Pero estar informado también creo que es algo importante. Bueno, entonces lo que decía con la IA, ¿no? Esos cambios, esas cuestiones que hace. Yo creo que una de las cuestiones por las cuales hay tanto revuelo ahora mismo con la IA es porque es una tecnología muy engañosa en el sentido, digamos, de que muchas veces la gente considera que hace cosas que no hace y eso pues nos lleva a engaño, ¿no? Quiero decir, y tanto en positivo como en negativo, ¿no? Me explico. La IA parece que es como muy fácil de utilizar, ¿no? Una de las cuestiones es súper fácil porque tú pones un prompt y ya te da una imagen. Bueno, vale, pues eso no es así. La IA es simple en su ejecución porque realmente tiene 4 o 5 procesos, al menos en cuanto a imagen, ¿no? Luego a nivel de texto o de otras modalidades no voy a entrar en este vídeo, pero en cuanto a imagen, que es lo que he tocado, texto también hablaremos en este canal, pero en otros vídeos, pero en cuanto a imagen, la IA es, como digo, simple en los procesos, porque tiene 4, 5, 6 procesos que tú puedes decir, vale, pues este proceso sirve para esto, este para esto, este para esto, y son relativamente sencillos de entender. Por ejemplo, cuando tú estás generando, por ejemplo, un asset sintético para hacer photobashing, es muy fácil de entender. Tú le pones un prompt, la IA te da esa imagen y tú ya con esa imagen la puedes coger y manipular. Pero fijaros lo que os estoy diciendo aquí. La IA no te está dando la imagen final, te están dando un asset para que tú lo coges y lo manipules. Y eso es una cosa muy importante que hay que entender. La IA y sobre todo la IA en imagen no es la parada final, es un trozo del proceso, pero es algo sobre lo que tú tienes que trabajar. Y esa yo creo que es la gran mentira que se está contando, ¿no? Que es que la IA ya hace artes finales. La IA no hace artes finales. Por muy buena que sea una IA, necesita un retoque. Ya sea un retoque en plan revelado digital, en el que tú tienes que ir cambiando temas de iluminación, temas de, pues, bueno, de lo que es el revelado, ¿no? De cómo voy a trabajar pues, la luz, los colores, la intensidad de los volúmenes, todo este tipo de cosas la IA tampoco lo hace bien. Luego también cómo voy a acabar de pulir, si voy a necesitar, pues por ejemplo, difuminar el fondo, no voy a difuminar el fondo, cómo voy a componer, hacer el recorte, porque a lo mejor la imagen que me da la IA, pues igual que tú puedes tirar una foto. A veces tú tiras una foto, pero esa foto la tienes que recortar, porque te gusta, digamos, el frame más o menos general para poder tú tener opciones, pero luego decides, ah, no, pues voy a coger esto, voy a ponerlo de esta... Es decir, hay muchas decisiones que van más allá de lo que te hace la IA. Así que es muy importante entender, y yo creo que esto es algo que no se está entendiendo y que realmente está generando mucha frustración precisamente porque eso no se está entendiendo. La IA es una parada intermedia. Lo que te hace la IA es una parada intermedia, pero no es la obra final, porque no llega a ese nivel de obra final, porque esa obra final necesita toma de decisiones por parte de alguien que realmente tenga un concepto y una idea ahí detrás. Y luego también hay una cuestión que nosotros hemos visto antes, y es el hecho de que la evolución del arte material al arte, digamos, digital ha sido una evolución técnica. Es decir, en lo que se estaba evolucionando era en la parte, digamos, técnica en cómo ejecutamos la obra. La IA no es eso. La IA no es una evolución técnica de cómo ejecutamos la obra. La IA es una evolución un poco más compleja de entender. La IA no forma parte de esta evolución técnica que estábamos viendo, ¿no? Es decir, veíamos del arte material al arte digital, pues el arte material era una cosa que se centraba en la ejecución de la idea, ¿no? Desde el punto de vista técnico, de esa parte sensible. El arte digital es exactamente lo mismo, pero en otro espacio. En un espacio, digamos, pues eso, digital, donde ciertas reglas se mantienen, o sea, ciertas reglas del arte material se mantienen y surgen reglas nuevas porque el espacio permite esas reglas nuevas, ¿no? La IA no hace eso. La IA no es una tercera etapa pues son técnicas nuevas que nos... No. La IA realmente a lo que va es a dar como una especie de, sí, nuevo campo, pero es un campo que se centra más en lo conceptual que en lo técnico. Y esa es una cuestión que vamos a ver
en profundidad en el próximo vídeo, porque entender esto es entender realmente en qué consiste esta revolución que supone la inteligencia artificial en el mundo del arte. Pero ya os digo, eso lo veremos en el próximo vídeo, ya que este tema es bastante complejo y requiere una reflexión profunda y entender de manera clara cómo funciona esta tecnología. Así que dicho esto, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, dadle like y dejadme un comentario para que el debate vaya hacia adelante. ¿Qué os parece? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Y dicho esto, nos vemos la semana que viene. Adiós.